¿Cómo va? ¿Todo bien? Vamos a comenzar nuestra segunda clase. En realidad sería nuestra tercera clase. La clase estoy probando acá un poquito mientras tanto, a ver si está todo bien, si supuestamente está grabando. Sí. Bueno, perfecto, estamos grabando. Perdón por esos bloopers. Bueno, la clase pasada estuvimos viendo estas teorías de la administración para colocar un poquito más de profundidad a los estudios que tienen que ver con la disciplina. Si ustedes se recuerdan, obviamente, la clase pasada, nosotros, la anterior a la clase, en nuestra primera clase, nosotros estuvimos viendo la administración científica. Y dentro de la administración científica de Taylor, vimos cómo el principio de los estudios de la administración, justamente, el momento en que eran los investigadores, en este caso Taylor, que es su principal exponente, él se enfocaba simplemente en las tareas que desarrollaban personas que trabajaban en las organizaciones, en las empresas. Obviamente que esto tenía limitaciones y tenía un montón de sesgos que son propios, o que eran propios del momento en que se estaba comenzando a darle un carácter más científico, de ahí viene el nombre, a los estudios organizacionales. Obviamente con los años empezaron digamos, surgir y a crear un poco más eh, deseos de trabajar también otros investigadores y empezaron a aparecer otras nuevas formas de explicar el comportamiento de las organizaciones y no solamente el comportamiento, sino a poder entender y buscar mecanismos que desarrollaran una mejor y más eficiente, vamos a decir, performance de los trabajadores digamos, y de la organización como un todo, ¿no? Bueno, lo que busca el empresario siempre es intentar ganar por encima de todo lo que pueda, ¿no? Es una crítica, sino es más bien una forma de mirar eh, las cosas. Y a partir de ahí empezamos a ver bueno, la ciencia empezó a mirar y a desarrollar estudios eh, que enfocaba o que se concentraban, que ponían su principal énfasis en la estructura. Y después aparecieron otras teorías que también convivieron juntas, que ponían su énfasis en las personas, ¿no? Entonces, en la estructura vimos la teoría clásica, la clásica, la burocracia y la estructuralista. Y dentro de las personas empezamos a ver la teoría de las relaciones humanas y la del comportamiento organizacional. Y esas fueron las teorías que vimos en la clase pasada, en la clase 2, que en la medida que fueron profundizándose estos estudios científicos, ¿no? Empezaron a tener estas características. A partir de ahí, no solamente se quedan ahí las teorías, empiezan a surgir otras teorías, ¿no? Y esas teorías son la estructuralista, la contingencia, aparecen nuevos enfoques, el tema del caos y la complejidad, y obviamente hacia dónde va a ir yendo la administración. Traemos nuevamente nuestra tablita de texto Chavenato, donde vemos por dónde hemos ido pasando. Primero estuvimos las tareas, después la estructura, después las personas, y hoy, en la clase de hoy, que es una clase relativamente corta, eh, vamos a focalizar en el ambiente y la tecnología y la competitividad, ¿no? Y ahí tenemos estas teorías que es estructuralista, contingencia, nuevamente la de contingencia y los nuevos enfoques. Nosotros podemos ver cómo la teoría estructuralista estaba, obviamente, en la cuestión de la estructura, ponían las teorías de la estructura, pero que aparece nuevamente acá para trabajar cuando se pone el énfasis en el ambiente. Ya, vamos a dar un poco más de luces a lo que sigue, ¿no? Bueno, aquí nosotros tenemos que tener esta premisa, ¿no? De pensar en aquellas teorías que empiezan a trabajar todo lo que tiene que ver el análisis del interior a la organización y que empiezan a pasar a analizar el entorno que rodea a las organizaciones, ¿no? Están haciendo algunas reformas acá donde estoy, así que eso genera un poco de ruido. Ahí el enfoque, la pregunta central, cuando hablamos de teoría que focaliza en el ambiente, es cómo se debe adaptar una organización al ambiente que la rodea a su entorno. Y cuando hablamos de tecnología, hablamos de qué pasa cuando esa tecnología transforma el trabajo. Podemos pensar hoy en día esta pregunta y responder, bueno, ¿qué onda con la inteligencia artificial y cómo está impactando en todo lo que estamos haciendo?
Y después centrada en el tema de la competitividad. ¿Cómo sobrevivir a escenarios turbulentos y que son dinámicos, sí, como organización, ¿no? Entonces tenemos esas preguntas. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar en esta clase? ¿Por qué nos centramos acá, no? Porque inicialmente poníamos el foco en aquellas teorías de cómo se organiza internamente la empresa. Si los estudios están enfocados adentro de la empresa, ¿no? Cómo se estructura, el tema del liderazgo, cómo es el tema de la motivación. Y ahora vamos a dar un pasito más y vamos a pensar en cuándo la organización ya deja de ser pensada como algo cerrado, que no tiene, el ambiente no tiene impacto en ella, o esa organización no tiene un impacto en el ambiente organizacional, en el ambiente de esa empresa, y que ya no es suficiente mirarla como algo aislado, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a partir de una premisa, es que obviamente las organizaciones, ellas están insertadas en un entorno que cambia, ¿sí? Se transforma, un entorno que exige, ¿sí? Que pide cuestiones, que él va a condicionar y que obviamente ofrece oportunidades. Y así como ofrece oportunidades, presenta también amenazas, ¿no? Y esas son las preguntas que los investigadores empiezan por la época a preguntarse es, bueno, ¿cómo impacta el entorno en la forma de organizarnos? ¿Todas las organizaciones pueden tener la misma estructura? ¿Cómo va a influir la tecnología en el diseño propio de la organización, en el diseño de su esquema jerárquico? ¿Y qué se necesita para competir en contextos que son inestables y que empiezan a tornarse un poco caóticos, ¿no? En dependencia de... Entonces, ¿por qué volvemos a la teoría estructuralista? Y es bueno aclarar, porque ya la vimos en la clase pasada, ¿sí? Que parte, ¿sí? Del enfoque estructura, donde estaba pensando siempre esa teoría en el momento que surge en la cuestión interna, los subsistemas internos, ¿no? Pensando a las empresas como un sistema y cada una de las partes que la componen como subsistema. Analiza los roles formales, los roles informales y los conflictos y obviamente el poder. Ahora, nosotros lo que vamos a hacer es tomarlo desde otra perspectiva, pensando la organización como un sistema abierto. Y las organizaciones como sistema abierto están en permanente contacto, perdón, con el sistema. Pensémonos en nosotros mismos, ¿no? Que nosotros podemos estar, y pensado así como un sistema abierto, algo muy sencillo que viene obviamente de la biología. Pensémonos que ahora estamos en invierno, estamos en casa con la calefacción prendida y un ambiente agradable, un clima agradable dentro de casa, y podemos estar de short y remera, ¿no? Inclusive hasta en chancletas sin medias, nada, ¿no? Y tenemos que salir a comprar algo al mercadito de la esquina. Así como estamos con esa estructura que tenemos sobre nosotros, podríamos salir al mercadito a comprar aceite, unos huevos, etcétera, y volver. Sí, podríamos, pero vamos a tener un impacto, ¿sí? En nuestros cuerpos, producto del frío que vamos a tomar yendo hasta allá. Inclusive puede que hasta nos enfermemos. Inclusive puede que el trayecto sea muy, muy complicado, producto del frío que podemos pasar. Entonces, no caminamos bien, vamos a estar tiritando, llegamos allá y nos vamos a sentir mal, todos también así contraídos, porque el frío no nos deja inclusive hasta hablar bien, etcétera. Entonces, ¿qué tiene que hacer la empresa? ¿No? En este caso, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Bueno, identificar que hace frío afuera, que no podemos salir de la misma manera hacia afuera en la que estamos adentro, y que tenemos que adaptarnos. Y adaptarse es, bueno, me saco el chorro, me pongo un pantalón, un jogging, un buzo, me coloco media, me coloco zapatos, me coloco un suéter y un abrigo, y bueno, para los que estamos peladitos o peladitos y medio, nos colocamos un gorro para no pasar frío en la cabeza. Y ahí sí, podemos ir caminando las 2, 3 cuadras que necesitamos para adquirir los alimentos y volver sin que se desmorone nuestros subsistemas. Entonces nosotros a nuestro sistema lo que hicimos fue que nos adaptamos a las implicancias que nos pone el ambiente externo. En este caso es el clima.
¿no? Y es un clima hostil, vamos a ponerlo así, es un clima de frío que no nos permite, digamos, salir de la misma forma que estaríamos dentro de casa. O sea, al salir de ese clima hostil, nosotros tuvimos que adaptarnos. ¿Y cómo nos adaptamos? Incorporando ropas. Eso lo hizo la humanidad toda la vida, ¿no? Lo simplificó de alguna manera para entender que ese clima hostil nosotros no podemos hacer nada con eso. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, no salimos. Nos quedamos en la casa y cocinamos con lo que hay. Y si no tenemos sal, cocinaremos sin sal. Si no hay aceite, se va a pegar en la sartén la comida o la comida no tendrá aceite. Si no tenemos nada para tomar que nos guste, tomaremos agua. Y así hasta que nuestros recursos se acaben o podamos generar nuestros propios recursos dentro de la casa sin la necesidad de salir. O podemos tomar la decisión de entender cómo funciona el ambiente externo a nosotros y tomar decisiones que nos permitan actuar en ese ambiente externo, que nosotros no podemos cambiar, porque el clima no lo podemos cambiar. En estricto rigor empresarial estamos hablando acá. No, no quiero entrar en el tema del cambio climático ni nada, ¿no? El cambio climático es una consecuencia de acciones y de cuestión natural también. Entonces, pero tampoco podemos hacer nada por eso, entonces tenemos que adaptarnos ahí. Y cuando hablo de clima externo, hablo de un montón de elementos que están ligados al entorno o al ambiente de las organizaciones. Entonces, este ejemplo que les traigo es para entender cuando nosotros pasamos del análisis, digamos, de esta analogía que les presento, salir a comprar en el kiosco o en el mercadito de la esquina, entonces las empresas, ellas ya están insertas en un ambiente, nacen en ese ambiente y ese ambiente no es estático, no es, digamos, no es un ambiente que no cambia, es un ambiente que cambia, cambia permanentemente y en algunas áreas cambia de manera muy volátil, muy complejo e inclusive hasta estresante, ¿no? Entonces, en ese contexto es que viven las organizaciones en el que vivimos y por tanto hay que identificar qué es lo que tiene el ambiente para ajustar las estructuras de las empresas a ese ambiente y poder trabajar con el ambiente y no en contra. Inclusive hasta poder agarrar las cosas que nos benefician de él para poder hacer más competitiva la organización, ¿no? Resumiendo un poco esto, digamos, sobre lo que plantea la teoría estructuralista sobre el ambiente, es reconocer que no es un sistema aislado, sino un subsistema dentro de un sistema. ¿Eso qué significa? Nosotros como personas, y llevando nuevamente a la analogía de nosotros solitos somos un sistema, ¿sí? Y que tenemos un sistema nervioso, circulatorio, y todo, digamos, motriz, nervioso, eh, eh, ¿no? Digamos, digestivo, etcétera, ¿no? Y pero nosotros estamos en contacto con otras organizaciones, es decir, con otras personas, y todos estamos, digamos, inmersos en un ambiente, ¿no? Entonces, viéndolo desde el punto de vista de las organizaciones, cada organización es un sistema que está insertado dentro de un sistema mucho más grande, que es la sociedad como tal, ¿no? Y que ella recibe influencias, obviamente, que son externas, cuestiones culturales, económicas, políticas y tecnológicas, entre otras, ¿no? Pero al mismo tiempo también las produce. También produce movimientos culturales, etcétera. Es una relación bidireccional. No vamos a entrar a medirlas, ¿no? En quién influye más o quién influye menos. Pero claramente, para poner un ejemplo, el tema económico, vamos a poner el tema cultural. Cuando me refiero a cultura, no me refiero solamente a la cultura, a lo que nos lleva a la palabra cultura, ¿no? Que puede ser el arte, forma de la manifestación de la cultura. La cultura también es la forma en que somos, la forma en que nos comportamos. Entonces, y además, cuáles son los gustos y preferencias de la sociedad en la cual estamos insertos. Poniendo un ejemplo, ustedes saben que en este momento estoy en Brasil como profesor invitado en la Universidad Federal de Río Grande del Sur. Estoy en Porto Alegre, que es una ciudad muy importante del sur de Brasil. Digamos, la región Porto Alegre y su región metropolitana, que serían las ciudades que lo rodean, tienen 6 millones de habitantes. Imagínense que esa cantidad de población es mayor que casi toda la Patagonia, o podemos decir toda la Patagonia, en población, pero no en tamaño geográfico. Y que yo quiero, de alguna manera, insertar o ir a cualquier supermercado acá a buscar yerba para tomar mate. O
que acá en la oficina donde estoy tengan una pava eléctrica con el botoncito o la opción para que me caliente el agua para tomar mate. Y eso culturalmente acá no es lo que existe. Acá es para tomar café, inclusive para tomar un té, pero no para tomar mate. A pesar de que en el sur de Brasil se toma mate culturalmente, ellos le llaman chimarrão. eh, digamos, tú ves que acá en las oficinas, en la oficina donde yo estoy o en la cafetería de acá de la universidad, no tiene principalmente esa opción en las pavas eléctricas de calentar agua hasta la temperatura el mate. Entonces, tú vas al supermercado que compra una pava eléctrica, no está. Y eso es un elemento cultural que impacta en la forma de producción de las pavas eléctricas. Entonces, la empresa, si una empresa argentina quisiera fabricar pavas eléctricas y exportarla a Brasil, tendría que tener en cuenta que acá la temperatura del agua importa para el café o para el té, pero no para el mate. ¿Sí? Y ese es un elemento, por ejemplo, cultural. Después también tienes cuestiones tecnológicas, obviamente económicas y políticas que impactan en las organizaciones y que son propias del lugar. En la misma Argentina, si hablamos del mate, no se toma igual en todas las regiones del país. Entonces, y esos elementos culturales hacen también a las organizaciones y las moldean, las modifican. Y eso es lo que la teoría estructuralista empezó a comprender de cómo el ambiente impacta en las organizaciones, las moldea y las define. Es por eso que hablamos de sucursales que, si bien son de la misma empresa, tienen características distintas porque la cultura de las personas de esa localidad o de ese lugar es la que define de alguna manera cómo, cómo se van a estructurar muchas de las cosas, ¿no? Entonces, volviendo a la cuestión conceptual, la teoría estructuralista empieza a concebir a las empresas como un sistema abierto y lo deja de ver como un sistema cerrado. Interactúa permanentemente con su entorno. Es decir, todo lo que tiene con entrada, procesos y su salida, sí, entrada de información, procesamiento de la misma y salida, ¿no? Que se tienen que adaptar a las presiones externas, ¿sí? Cambios de normativa, expectativas sociales, etcétera, y en su relación con otras organizaciones, instituciones y actores del entorno. Por eso es que se habla de sistema externo, ¿no? Entonces, de esa manera, la teoría toma como ejemplo la necesidad de verse como un sistema abierto para poder entender conflictos con el entorno, las influencias con los stakeholders, en castellano, esto a veces lo encontramos en la literatura como partes interesadas, ¿sí? Que los stakeholders son, digamos, elementos u organizaciones del ambiente que de alguna manera interactúan o tienen impacto más directo o menos en nuestra organización. Por ejemplo, el Estado, los sindicatos, los medios de comunicación, los clientes, los proveedores, la competencia, todo eso pasa a ser stakeholder, ¿no? Y obviamente empiezan a haber tensiones entre la cultura interna, lo que se llama la lógica interna, y qué es lo que te va demandando el contexto, ¿no? Entonces, resumiendo, de alguna manera, este giro que da la teoría estructuralista, ya cuando empieza a mirar el tema ambiental, es fundamental, ¿no? Porque comienza a darle luz a cuestiones que vienen, empiezan a surgir después, ¿no? Es que ninguna organización va a poder comprenderse del todo en su funcionamiento si en realidad no pone también sobre la mesa como el entendimiento y conocer cómo es que el ambiente externo opera o trabaja, ¿no? Por eso, una de las preguntas que nos tenemos que hacer o que se hacían los investigadores del momento es qué aporta esta mirada del ambiente al análisis de la organización, ¿no? Primero que todo, supera eso de que la organización es cerrada, ¿no? Que ella es autosuficiente y que es controlable en casi todos los aspectos. Ya en las demás teorías empezamos a ver la dificultad del tema control, que es una de estos elementos o dimensiones fundamentales de la administración, ¿sí? Obviamente, a partir de estos análisis ambientales se pueden entender por qué algunas cuestiones funcionan en algunos contextos y fracasan en otros, ¿sí? Porque en una determinada localidad, una especie de forma de hacer las cosas
da, es un éxito y trasladamos esa misma dinámica o esa misma forma de hacer las cosas a otra localidad y no funciona, ¿no? Y tiene que ver justamente con la cuestión cultural, ¿no? Introduce el tema de la congruencia, es decir, como que hacer una especie de entendimiento, ¿sí? Conectarse entre la organización y su entorno y comienza a abrir el análisis para lo que empieza a suceder más los últimos años para acá, que los ambientes comienzan a ser inestables, inciertos y cambiantes. Entonces, la organización no es una máquina ni un cuerpo interno, ¿no? Sino que es una célula dentro de un tejido social vivo, ¿no? Como dice la metáfora, que recibe nutrientes, señales, amenazas y desafíos del exterior. Todo lo que ocurre afuera va a condicionar las acciones que nosotros vamos a tomar desde adentro. Y a partir de ahí también podemos entonces entrar a la teoría o el enfoque contingencial, ¿no? Un elemento interesante a contarles, que también vamos a ver en la clase próxima y la presencial, es que la teoría de la contingencia, en lo personal, ¿no? Yo la considero como una metateoría, ¿no? Es una, yo y varios autores, ¿no? ¿Qué me refiero como una metateoría? Es una teoría que, digamos, ocupa la lógica de varias teorías a la vez. Es más, cuando nosotros hablamos de cualquier estudio o cualquier teoría o cualquier análisis que involucra el análisis del ambiente externo de una organización, habla de la teoría de la contingencia. Si habla de las necesidades y obviamente el análisis del ambiente externo para, digamos, ajustar a la organización a las demandas del mercado, o si hace un análisis interno para ajustar a la organización a las cuestiones que se fueron transformando de manera interna, estamos hablando también de teoría de la contingencia, ¿no? Obviamente que digamos, ella genera una ruptura o parte de esa ruptura y trata esta cuestión de los principios universales de la administración, ¿no? Fayol, Taylor y Ware, ellos pensaban a la organización como algo que se podía generalizar. Si yo genero una receta, ¿sí? Genero una formita de hacer las cosas, obviamente yo lo puedo llevar a otro lado y a otro lado, yo puedo ir replicando de manera exacta cómo yo administro, gestiono una organización a otras organizaciones, ¿no? Y la teoría de la contingencia o los contingencialistas afirman no hay una única forma de organizar, todo va a depender del contexto, ¿no? Entonces, parte de que si el ambiente es X, entonces la organización debe ser Y. Entonces, parte de al análisis ambiental para así ajustar a la organización, ¿no? Entonces, esta teoría entiende el ambiente como algo clave, ¿sí? Que condiciona la estructura de la organización, su diseño y su funcionamiento organizacional. Es decir, que estos elementos no pueden ser ignorados ni controlados, pero sí se pueden analizar y gestionar de manera estratégicamente, ¿no? Y obviamente identifica varios elementos o factores, y ahí empieza a hablar de factores contingenciales que van a influir en las organizaciones, ¿no? Los económicos, los tecnológicos, los políticos y legales y los sociales y ecológicos. Y ahí empieza a hablar de ambientes estables y ambientes inestables. Vamos a hablar inclusive de que esta teoría es una de las primeras que empieza a reconocer, ¿sí? Que hay ambientes que son más estables que otros, o dicho en otras palabras, hay ambientes que son más dinámicos que otros ambientes organizacionales, ¿sí? Es decir, ellos dicen, bueno, los ambientes que son más estables son aquellos que permiten estructuras más mecanicistas, rígidas, centralizadas, estructuras que son previsibles. Y aquellos que son dinámicos o turbulentos, ellos requieren ya de estructuras
más orgánicas, ¿no? Que sean flexibles, que sean adaptativas, inclusive participativas, ¿no? Entonces, empieza a haber una regla funcional alrededor de esto, es que si el ambiente él es dinámico y cambiable, entonces la organización tiene que ser flexible. Y acá entra el tema de el ajuste contingencial. Entonces, ¿qué es lo que cambia con esta mirada contingencial? Es que ya se ve que se empieza a hablar de que la organización no es algo que uno puede diseñar de manera ideal de adentro para afuera, sino como algo que se construye con el contexto y que tiene que responder estratégicamente a todo lo que va funcionando en su entorno. Entonces, esto va a implicar qué cosa? Diagnosticar el ambiente, inclusive como paso previo al diseño organizacional, evitar esas recetas, ¿sí? Que dicen las cosas hay que hacerlas así, 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 y se hacen así en todos lados. Y algo fundamental que es necesario alinear la estructura, los procesos y la cultura con el entorno en que rodea a esa organización. Entonces, esa alineación de estos tres elementos son los que definen básicamente el funcionamiento y el éxito de esa organización. ¿Sí? Entonces, es un velero. Esa es la metáfora que se puede usar acá. Es decir, no podemos controlar el viento, ¿sí? Que sería en este caso el ambiente, pero si uno puede ajustar las velas, que sería la estructura, para poder navegar con eficacia, con facilidad o con velocidad, según las condiciones de ese viento, en este caso, ¿no? Entonces, ¿cómo se relaciona esto con lo que estuvimos viendo? Bueno, como le decía, como es una metateoría, ella recopila estos aprendizajes de todas las teorías anteriores, la estructuralista, por supuesto, porque reconoce la complejidad interna, la teoría de sistemas, porque teoriza que el entorno es relevante y hay que mirarse como un sistema más amplio, pero para poder desarrollar la teoría de las contingencias, eh, eh, digamos, el planteo, como ya les comenté, es que no hay una estructura ideal y eso es, digamos, muy poco probable que se pueda conseguir, sino que la estructura siempre va a estar asociada al ambiente específico en el que opera o trabaja o se desarrolla la organización, ¿no? Eso es en la parte cuando hablamos del análisis ambiental, pero después vemos, ¿sí? Que la teoría de la contingencia también pone un foco en la tecnología. Entonces aquí cuando hablamos que la teoría de la contingencia, cuestión de metateoría, así como la estructura estructuralista está en la estructura y está también en el ambiente, la teoría de la contingencia, ella pone mucho foco en el ambiente, pero también en la cuestión tecnológica. ¿Y por qué? ¿No? Porque además de la cuestión ambiental, la tecnología interna de la organización para la teoría de la contingencia es otra variable crítica que va a condicionar el desarrollo de esa organización o el diseño de eso, ¿no? Y yo no, digamos, en la literatura no se menciona la tecnología como máquinas o computadoras o como, sino, digamos, cómo se va solamente, ¿no? Sino cómo se va transformando todos estos elementos con la tecnología y que se convierten o se transforman en productos o servicios. Es decir, la tecnología es la forma en la que se opera, la forma en cómo se trabaja, los propios sistemas de producción, los procesos informativos, el software, la automatización, entre otras. Eso es lo que se conoce como tecnología, ¿no? Inclusive hasta un proceso de gestión de la información es considerado como un artefacto dentro de la administración y ese artefacto es una tecnología. Es más, muchas cuestiones de la administración, muchos desarrollos informacionales de la administración son consideradas tecnologías en tanto y cuanto permiten ese amalgamiento con la estructura de la organización y mejoran sus procesos. Esos frameworks o marcos normativos o marcos de procesos, en inglés se llaman frameworks, son considerados como tecnología. En los sistemas de información se conocen como artefactos. Entonces, la tecnología es una contingencia estructural interna.
Es decir, que la estructura organizativa también tiene que adaptarse al tipo de tecnología que usa. ¿Sí? Vimos en el tema de las relaciones humanas, cuando hablamos de cómo los mecanismos formales que establecían la organización daban de alguna manera ese sustento para el funcionamiento. Pero que en la medida que, que esto empezó a focalizar en el tema del comportamiento organizacional, fue necesario también hacer esos estudios de las relaciones informales que se establecían dentro de las organizaciones, ¿no? Y eso también, ese tipo de relaciones informales identificadas, tratadas y trabajadas, y ya incorporadas en los procesos de las organizaciones, forma parte de la tecnología. Entonces ahí la organización se adaptó, ¿sí?, al tipo de tecnología que se usa. Y es la manera en que hacemos las cosas, que tiene una relación formal y una relación informal. Entonces en el texto que yo les he dejado ya, Benato, él retoma este tema para eh, colocar acá la relevancia que tiene la tecnología a la hora de imponer necesidades dentro de las organizaciones. Es decir, que la tecnología no es neutral, la tecnología es social. Por eso es que uno es necesario cuando trabajamos con tecnología estudiar su relación con los elementos, con la sociedad, ¿sí? El impacto social que tiene esta tecnología y obviamente cómo ella condiciona, ¿sí?, todo lo que tiene que ver con coordinación de tareas, las jerarquías, la comunicación y, por supuesto, la toma de decisiones. Entonces, ¿cómo podemos analizar esta relación entre la tecnología y la estructura? Bueno, la teoría de la contingencia, ella propone esa relación del ajuste estructural, ¿sí? Que ya vamos a profundizar esto en la clase que viene, ¿no? Y ya van a ver por qué. Si la tecnología es compleja y es altamente especializada, es el texto, entonces la estructura debe ser más formalizada y coordinada, ¿no? Hay algunos autores que trabajaron muy fuertemente esto, eh, donde ellos dicen, bueno, no hay una tecnología óptima de manera universal. Bueno, ya estamos viendo que la teoría de la contingencia parte de ahí. No hay una forma óptima de gestionar una organización, sino esa forma tiene que ser contemplada del ambiente y sus permanentes cambios, ¿no? Pero lo que sí es importante es la coherencia entre la tecnología que se utiliza y la estructura de la organización que fue elegida, ¿no? Eh, Obviamente que, para traer algunos ejemplos, en la bibliografía se señala situaciones de desajustes. Yo me río porque estoy pensando ya aquí, mientras estoy hablando con ustedes, en lo que vamos a hacer en la clase que viene, obviamente, ¿no? Que es un poco, traer un poco más la actualidad de esto que está acá. Entonces, el desajuste entre tecnología y estructura que te va a generar problemas, ¿no? Entonces, tú tienes una automatización impuesta en estructuras rígidas, ¿no? Entonces, ahí empiezan a surgir la problemática de la resistencia, de los errores de operativo, la desmotivación de las personas que trabajan, porque hay una nueva forma de hacer las cosas con una nueva tecnología y tu estructura de recursos humanos interna, digamos, está como desajustada de esa nueva tecnología. Es más, cuando uno estudia la adopción o digamos, la incorporación de tecnologías en las organizaciones, analiza básicamente cuatro dimensiones. El fenómeno de la adopción, propiamente tal, así, elegir qué tecnología implementar. El tema de la resistencia, que es lo que estamos viendo acá, por ejemplo, un ejemplo. El tema de la posadopción, es decir, ya la adopté, ya tuve resistencia, ya la empezaron a usar, ¿cómo fue esto? Y después hay una cuarta, que podemos hablar en otro momento, que es las tecnologías ocultas, que empezó a ser muy importante hace varios años atrás, ¿sí? Cuando yo comencé a estudiar el doctorado en el año 2020, ya se habla mucho de tecnologías ocultas, o Shadow IT, producto de toda esta revolución informática o de estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la gestión organizacional. Un ejemplo claro es el WhatsApp. Eh, Cuando muchas empresas grandes o que tienen ciertas estructuras de comunicación establecidas,
desarrollan mecanismos de comunicación formal, ¿no? Y empiezan a surgir dentro de ellos mecanismos de comunicación informal. Entonces, por ejemplo, en el Estado, acá los que trabajan en el Estado, en la provincia, saben que, o un municipio sabe que existe el sistema de expediente. Entonces, si tú quieres iniciar un proceso, tú con el sistema de expediente, va una nota, te la reciben, esa nota vuelve, y todo ese ida y vuelta, o todo ese camino que tiene eh, la, ese expediente, es una cuestión formal. Pero a partir de ahí empiezan a surgir elementos formales, ¿no? Que puede ser ejecutar una tarea dentro del sistema de expediente para que pase a la mesa X o a la mesa Y, y al mismo tiempo agarro el celular y le digo, Luisito, ahí por el sistema de expediente te mando una cosa y le mandas un audio y le explicas de qué se trata para que Luisito, cuando esté leyendo, sepa de lo que está hablando. Y ahí al mismo momento se está produciendo una comunicación formal. Ese elemento tecnológico que está funcionando paralelamente, ¿sí? De manera paralela al sistema de expedientes, se conoce como teorías ocultas. Y en muchas empresas el sistema es muy complicado, en muchas organizaciones, porque el WhatsApp es una empresa que pertenece a Meta, ¿sí? Que es digamos, un mecanismo que, si no fue incorporado en la organización como una herramienta para comunicar, es algo informal, es algo que está por fuera, pero que tiene preferencia por lo formal, porque es más ágil, permite mandar un audio, permite tener un intercambio de manera muchísimo más rápida, y porque ha sido elegido por muchas personas, por la gran mayoría de todos nosotros, como nuestra herramienta de comunicación con otros preferida. Si no, basta que ustedes miren sus celulares, busquen en la parte de la utilización de las aplicaciones y van a ver que WhatsApp es la aplicación por excelencia que ustedes usan, es la que más usan, probablemente. Y eso entre todos, ¿no? Entonces, tiene una presencia muy fuerte, pero al mismo tiempo no es una herramienta formal de comunicación. Si yo te mando un PDF por el WhatsApp, en tu empresa o en la organización tuya, no se toma como que fue algo entregado. Ah, no, yo te lo mandé por WhatsApp. Sí, pero eso no es formal. Perdón. Entonces empiezan a surgir estos elementos como cuestiones de tecnologías ocultas. En muchos casos se toman decisiones de prohibirlas y en otros de empezar a incorporarlas. Permiso. ¿Sí? Entonces, como un elemento central acá, tenemos que tecnología, cambio y aprendizaje. ¿Qué significa eso? Que toda nueva tecnología también va a implicar un cambio organizacional, una formación y reconversión de los trabajadores, inclusive nuevas formas de liderar, comunicar y controlar. Ubiquen la inteligencia artificial en todo esto y van a ver cuánto sentido tiene algo que se escribió hace 50, 60 años atrás en la actualidad. Entonces, las diferencias que se tienen, digamos, entre ambiente y tecnología, es que cuando hablamos de teorías que tienen como variable el ambiente, hablamos de cuestiones externas, contexto. Y el nivel de control es incontrolable. Y cuando hablamos de tecnología, hablamos de interna, procesos, ¿sí? Es controlable con planificación y diseño organizacional. Vamos a pasar entonces rapidito a todo lo que tiene que ver con el enfoque de la competitividad, que es de las teorías del caos, la complejidad y conocimiento, ¿no? Entonces, ¿qué va a plantear este enfoque, ¿no? Y dice, como en el mundo actual el enfoque permanente es profundo y acelerado, las organizaciones ya no compiten en contextos estables, sino que en entornos turbulentos, ¿no? Cosas que están cambiando, a veces le llaman de caótico, obviamente globalizados, etcétera, ¿no? Entonces, la literatura lo que dice es, las teorías tradicionales ya son insuficientes para comprender las organizaciones en la actualidad. Entonces, la administración necesita o ha necesitado incorporar una lógica donde lo central ya no es el control o la jerarquía o esa planificación rígida, sino la propia capacidad de aprender a adaptarse y estar innovando de manera permanente, ¿no? Si bien hace medio siglo atrás el ambiente era mucho más tranquilo, en la actualidad las cosas cambian muy rápido, siempre es muy difícil eh, intentar predecir lo que puede suceder de un año al otro. Imagínense en organizaciones que les cuesta mucho cambiar rápido, ¿no? Entonces ahí tenemos un par de teorías, que una la del caos y otra la complejidad, donde la del caos reconoce que los sistemas
complejos no evolucionan de manera lineal, ¿no? Que algunos cambios pequeños pueden producir de alguna manera efectos impredecibles, el butterfly effect, ¿no? Efecto mariposa, y que lo importante no es la estabilidad, sino la capacidad de poder moverse dentro de ese desorden, es decir, la adaptación rápida. En mi área de investigación, en administración, nosotros lo llamamos la capacidad de la anticipación, es decir, intentar leer el mercado, intentar leer los posibles cambios que pueden llegar a ocurrir o pueden llegar a transformar todos estos elementos y a partir de ahí hacer ajustes en la estructura de mi organización para prepararme para esos cambios. Esa anticipación siempre es mucho más compleja que la adaptación. ¿Qué significa eso? Inclusive lo vemos acá en la teoría de la complejidad. Como somos sistemas vivos, no lineales, abiertos y adaptativos, entonces funcionamos de manera con múltiples interacciones, ¿no? Con redes, nos retroalimentamos, etc. Entonces el control vertical, ¿sí? Empieza a reemplazarse por algo que es más flexible, eh, digamos, que vaya a la autopoiesis, que sería la autoorganización y la colaboración ya un poco más horizontal. Juntando estas dos cosas, lo que le estaba comentando, es que normalmente las organizaciones tienden a adaptarse. Es decir, como la adaptación de las especies de Darwin, en la medida digamos, que el entorno va cambiando, las especies se fueron adaptando y aquellas que no consiguieron adaptarse eh, perecieron, desaparecieron, ¿no? Lo vemos a la historia digamos, de la evolución de las especies que han tenido este comportamiento. Ahora, en términos de empresas, es un poco más complejo hablar de evolución y el que no se adapta muere, ¿no? Porque si la empresa no se adapta, la empresa o la organización quiebra, desaparece y hay un montón de personas que no desaparecen, pero quedan desempleadas, ¿no? O quedan sin tener un lugar en la sociedad, lugar de trabajo. Entonces, el análisis es un poco más complejo. Entonces, allí es donde, digamos, se plantea que las organizaciones se adaptan. Naturalmente, intentan siempre adaptarse a estos cambios. Esto lo vamos a ver un poco más en profundidad la clase que viene y yo les voy a contar un poco más sobre esto. Es más, es la base de mi estudio de doctorado, que es la teoría de la contingencia, de hecho. Les voy a contar un poco más de esto. Pero dándole así como un adelanto, tiene que ver el análisis entre ambientes más estables y ambientes más dinámicos, ¿no? Esa comparación. En un ambiente más estable, las organizaciones tienen, digamos, el timing o la capacidad de, si bien identificar que las variables del entorno, de su ambiente, están cambiando o han cambiado, ¿sí? De poderlas identificar, esos cambios, poder identificar esos cambios de esas variables, y entonces al identificarlo, adaptar sus estructuras para trabajar conforme el ambiente se lo está demandando. Y obviamente va a haber un lapso de tiempo entre que esas variables van a cambiar, porque las variables están permanentemente cambiando, algunas cambian más lento y otras cambian más rápido. Ese cambio, esa velocidad de cambio es la que va a hacer de alguna manera que de alguna forma las organizaciones eh, digamos, tengan que o adaptarse o anticiparse. ¿Por qué? Si tú tienes un ambiente tranquilo, tú te adaptas y en el tiempo que va a pasar entre que esa variable va a cambiar nuevamente de manera radical, tú vas a tener un tiempo entre que te adaptaste, aprendiste, funcionaste hasta que te tienes que volver a adaptar. ¿Sí? En un ambiente, y eso pasa porque todo tiene un tiempo, y esos procesos se llaman tiempo. En ambientes dinámicos y turbulentos, cuando tú identificas que hubo un cambio, que lo traes a tu organización, lo empiezas a cambiar, empiezas a aprender y lo pones en práctica, ya volvió a cambiar. Entonces, todo aquello que hiciste, no digo que está mal, no digo que está, digamos, que estuvo mal hecho, pero no lo hiciste con la suficiente velocidad como para poder aprovechar ese cambio antes de que la variable cambiara. Y eso muchas veces hace que las empresas desgasten muchos recursos, desgasten a las personas en tener que adaptarse a una nueva metodología y cuando ya lo están implementando, ya le están diciendo tienes que volver a cambiar.
Entonces, para eso, en esos casos hablamos de anticipación. Y esa anticipación lo que garantiza es que se puedan detectar de manera temprana cómo pueden llegar a ser esos cambios en las variables del ambiente para que yo tome decisiones internas en la organización de manera anticipada para cuando esos cambios ocurran, si es que ocurren, yo estar preparado. ¿Se entiende? Para llevarlo a un tema práctico, ninguna organización, para no decir algunas sí y muchas no, creo que estaba preparada para el tema de la pandemia, cuando ocurrió la pandemia. Aquellas organizaciones más dinámicas, más flexibles, más de colaboración y que sabían gestionar la incertidumbre y la dinámica y las cuestiones volátiles, salieron mucho más rápido a adaptarse al entorno de trabajo remoto, a los escritorios remotos y toda esta movida que aquellas que no sabían qué hacer. Y en eso, por ejemplo, nuestra universidad estuvo muy ágil. Una universidad pequeña, con una estructura relativamente pequeña, pudo continuar el ejercicio de la docencia sin interrumpir ese dictado y, por ejemplo, en la universidad donde yo estaba en Brasil, solo la posgraduación pudo hacerlo, pero la graduación estuvo parada 8 meses, que no encontraron dentro de ese sistema de gestión una forma de gestionar el proceso de enseñanza y aprendizaje en la pandemia. Y eso atrasó a un montón de estudiantes, los que tenían que rendir su tesis, los que estaban ingresando, los que estaban en medio. Fue bastante caótico el asunto, ¿no? Entonces, obviamente, ¿cuáles son estas nuevas fuentes de ventaja competitiva? Primero, el capital intelectual. Es decir, ya no va a alcanzar con tener recursos físicos o financieros, sino que el conocimiento es uno de los recursos más valiosos, para no decir más. Entonces, ese capital intelectual se va a componer con el capital humano, es decir, las personas que trabajan. Ya no hablamos más de recursos humanos, ahora podemos hablar del capital humano, el capital estructural, que serían las bases de datos, los sistemas, los procesos, y el capital relacional, que es los vínculos con quién, con nuestros clientes, con las redes y con nuestra comunidad. Entonces ya acá se pasa a hablar de una cuestión de gestión de conocimiento, ¿sí? Para empezar a pensar cómo se crea, se comparte y se transforma ese valor que tenemos, ¿no? Dentro de ese capital, ¿no? Y obviamente el aprendizaje de las organizaciones. Entonces las organizaciones ya empiezan a trabajar como una red que va a aprender continuamente. Entonces captar señales del entorno, es decir, qué es lo que está cambiando, reflexionar sobre los errores que tuvimos, adaptarse y reinventarse, ¿no? Yo colocaría acá un poco más el tema de la anticipación. Lo que pasa es que en la literatura la anticipación pasa para estudios organizacionales más estratégicos, etcétera, pero obviamente vamos a hablar de eso en la próxima clase, ¿no? Entonces, para ir dando ya un cierre, nosotros tuvimos estos tres enfoques: ambiente, tecnología y competitividad, donde tenemos digamos, los elementos de análisis, la variable principal, los supuestos, el nivel de control, etcétera, y vemos cómo se comparan entre ellos, entre ambiente, tecnología y competitividad. Si hacemos un poco de, de análisis de toda esta matriz que está colocada acá, de comparación de estos tres enfoques, vemos que ellos están bastante relacionados entre sí, y es normal que esto ya esté aconteciendo en la actualidad, pero solo dejé esto para más al final de la unidad, porque es un elemento, ¿sí?, que ya empieza a ser transversal, que es el tema de ver a la organización como un todo, inserta en un contexto, que cambia con el contexto, interpela al contexto, ayuda a modificar al contexto, y obviamente con todas las rigideces y flexibilidades propias que puede tener, ¿no? Vamos a hablar del texto paralelo que sigue. En este caso, yo le había dejado acá los capítulos y secciones de las tesis. En realidad, esto fue porque me quedó hecho así el paper, pero son ensayos teóricos, son 4 ensayos teóricos. Ustedes se dividen como siempre, pero tienen que analizar los 4. Entre ellos está mi propio ensayo teórico de mi tesis doctoral. Tiene cierta actualidad del año 2021-22. Ese ensayo teórico fue publicado en un congreso y en la revista de dicho congreso. Eh, bueno, como siempre, quedo atento a las consultas
que me hacen. Y obviamente saben que pueden escribir el correo y yo les voy dando los retornos disponibles. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene ya presencial. ¿Sí? Se les extraña. Chau, chau.